Hay una carta, firmada en Roma en junio. Dice no. Y lo dice con palabras que no dejan margen a una mala lectura. 2 meses después, el hombre a quien se dirigía esa carta habló públicamente. Habló extensamente y con calma. No protestó. No anunció una apelación. Hizo algo que casi nadie esperaba. Dijo gracias. Y añadió una frase que mucha gente, tanto dentro como fuera de Alemania, sigue releyendo hoy. El punto de contención es uno solo, y puede declararse con sencillez. ¿Quién tiene permitido subir al púlpito y predicar durante la misa? Para la Iglesia Católica, la respuesta ha sido la misma durante mucho tiempo, y está escrita directamente en el derecho canónico. La homilía es responsabilidad del sacerdote o del diácono. Los obispos alemanes solicitaron formalmente que esto se cambiara, no de forma universal, no para todos, sino específicamente para casos definidos como excepcionales. Si te gusta el vídeo, únete a la membresía de nuestro canal. También haz hype al vídeo si te parece informativo. Nos mantiene motivados para seguir adelante. La petición llegó a los escritorios del Vaticano el 30 de marzo de este año, y no llegó por los canales ordinarios. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana la llevó personalmente a Roma. En esa misma ocasión, entregó también un segundo documento, los estatutos del futuro Consejo Sinodal Alemán, el órgano de gobierno permanente nacido del camino sinodal. Ese segundo documento sigue sentado, sin decidir, en el escritorio del dicasterio. La propia petición es precisa, y vale la pena leerla exactamente como está escrita. Pedía un indulto, es decir, una dispensa específica concedida por la sede apostólica que va más allá del derecho común. La fórmula exacta reza así: permitir, en circunstancias excepcionales, que un miembro laico debidamente designado de los fieles predique en lugar de la homilía durante la celebración de la Eucaristía. La petición se originó a partir de una de las decisiones formalmente aprobadas a través del camino sinodal alemán. No fue, en otras palabras, la iniciativa personal de un solo obispo aislado actuando por su cuenta. El hombre que llevó el documento en mano es Batzing Wilmer, de 65 años, que preside la Conferencia Episcopal Alemana desde febrero de este año. En marzo, León XIV también le confió el cuidado pastoral de la diócesis de Münster. Münster no es una diócesis ordinaria. Tiene la población católica más grande de cualquier diócesis de toda Alemania. La respuesta de Roma está fechada el 17 de junio, menos de 3 meses después de que se entregara la petición. Es una carta del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, dirigida a él personalmente, en su calidad de presidente de la Conferencia Episcopal. Y la respuesta es no, sin matices ni circunstancias atenuantes adjuntas. El documento no se limita a denegar la petición. Explica su razonamiento en 4 pasos distintos, cada uno digno de examinarse por turno. El primer paso carga con más peso que todos los demás juntos, porque concierne a la propia naturaleza de la norma que los alemanes pedían a Roma que dejara de lado. Roma escribe que reservar la homilía al sacerdote o al diácono no es meramente una norma disciplinar, e inmediatamente explica de dónde procede realmente esa reserva. Deriva, afirma la carta, de la propia naturaleza de la liturgia. Esa distinción decide todo lo que sigue. Una norma disciplinar puede, en principio, ser objeto de dispensa por la autoridad competente. Una norma que surge de la naturaleza de la cosa misma no puede dispensarse en absoluto, independientemente de la autoridad que lo pida. Esta es precisamente la razón por la que la petición no pudo concederse bajo ninguna circunstancia,
y Roma tiene cuidado de aclarar que esto no fue una cuestión de falta de buena voluntad pastoral hacia la preocupación subyacente de los obispos alemanes. El segundo punto aborda qué es realmente una homilía dentro de la estructura de la misa. No es un discurso, no es una reflexión, no es siquiera una forma de testimonio personal. Roma recuerda que la homilía es una parte integral de la liturgia de la palabra, intrínsecamente unida a la proclamación del propio Evangelio. Es, afirma la carta, el ejercicio de un oficio de enseñanza confiado específicamente a los ministros ordenados a través del sacramento del orden sagrado. El tercer pasaje contiene la frase más concisa de todo el documento romano, una que vale la pena oír 2 veces, porque sostiene todo el argumento en una sola línea. La proclamación de la palabra dentro de la celebración litúrgica es inseparable de la misión recibida sacramentalmente. La carta continúa que esta proclamación es asimismo inseparable de la unidad que une palabra y sacramento dentro de la celebración eucarística como un todo. Casi ningún medio de comunicación recogió el cuarto pasaje, y es con mucho el más significativo en términos operativos de los 4. Roma excluye explícitamente la posibilidad de introducir en la misa algo funcionalmente equivalente a una homilía bajo un nombre distinto. Cierra ese atajo específico antes de que nadie pudiera intentar tomarlo. Llamarlo una reflexión, un compartir o un testimonio, afirma la carta con claridad, no marca ninguna diferencia en absoluto. El documento no termina, sin embargo, con una prohibición desnuda. También recuerda, con detalle, lo que permanece genuinamente abierto a los laicos. La Iglesia, señala Roma, ya confía hoy muchas formas de predicación y proclamación de la palabra a los católicos laicos, bajo una condición específica e innegociable. Estas deben tener lugar fuera de la homilía y fuera de la propia celebración de la Eucaristía. Todo lo demás, afirma la carta, ya está en gran medida permitido. Finalmente, la carta pide a los obispos que aseguren la formación continua de los ministros ordenados, con el razonamiento de que el problema pastoral real no reside en quien habla, sino en cómo se está haciendo la propia predicación. Vatican News publicó la respuesta el 23 de junio. La historia se extendió por el mundo católico en cuestión de horas. En Alemania, una reacción siguió en 24 horas, y no fue en absoluto lo que uno podría haber esperado tras una negativa escrita e inequívoca. El Comité Central de los Católicos Alemanes, el gran organismo de gobierno laico del país, exigió de inmediato que el asunto no se considerara cerrado y llamó a los obispos a volver a las negociaciones con Roma sobre un punto que la propia Roma acababa de declarar explícitamente de naturaleza no disciplinar. El 15 de agosto, el obispo Peter Kohlgraf de Maguncia habló públicamente. Reconoció abiertamente que los laicos no podían, según el derecho actual, predicar durante la misa. Pero luego añadió algo que desde entonces ha circulado ampliamente por los sitios web católicos. Dijo que no sancionaría a nadie que continuara haciéndolo de todos modos. Luego llega el 21 de agosto. El presidente de los obispos alemanes concedió una larga entrevista a un semanario diocesano. Se le preguntó directamente qué ocurriría ahora con los trabajadores pastorales de su propia diócesis tras la negativa de Roma. No respondió de inmediato, y abrió en cambio con una observación. Dijo que todavía era nuevo en Münster, pero que sabía exactamente cómo estaban las cosas allí. Sé que en nuestra diócesis muchos hombres y mujeres bautizados han estado tratando este asunto durante muchos años, y se ha desarrollado una cultura. Luego llegó la frase que todo el mundo sigue releyendo.
refiriéndose específicamente a una práctica que Roma había prohibido explícitamente solo 2 meses antes, dijo: «Tengo un gran respeto por esta tradición que ha crecido, y siento una profunda gratitud». En esa misma entrevista, Batzing también afirmó con claridad que respeta la respuesta de Roma. Esa línea específica merece citarse completa precisamente porque realmente la dijo, y la justicia exige incluirla junto a todo lo demás que dijo. Pero en ninguna parte de esa misma entrevista anunció ninguna medida disciplinar, ni siquiera en principio, contra quienes en su diócesis continúan la práctica que Roma acaba de descartar explícitamente. Y en ninguna parte afirma que algo en Münster vaya a cambiar realmente como resultado de la Carta de Roma. Al contrario, dijo: «Creo firmemente que los excelentes trabajadores pastorales de nuestra diócesis encontrarán una buena manera de abordar adecuadamente las circunstancias». Luego se le preguntó sobre las mujeres, la moral sexual, el celibato y la participación laica en el gobierno de la Iglesia, el conjunto más amplio de cuestiones que han definido el camino sinodal alemán desde su inicio. Su respuesta llegó en 5 palabras: «Las cuestiones no están cerradas». Añadió sin rodeos que el trabajo sobre ellas continúa. Vale la pena ser honestos sobre el problema real y mensurable que se sitúa debajo de la posición alemana, porque no es meramente un punto de discusión ideológico, y tratarlo como tal sería injusto con la situación pastoral real sobre el terreno. En muchas regiones de Alemania, las parroquias han pasado años sin un sacerdote residente. Los trabajadores pastorales, a menudo laicos con una formación teológica genuina y años de servicio directo a sus comunidades, son con frecuencia las personas que realmente sostienen la vida parroquial en ausencia del sacerdote. Quienes apoyan la posición de los obispos alemanes formulan una pregunta puntual y legítima: ¿puede una comunidad dirigida de forma efectiva, semana tras semana, por un laico, quedarse realmente en silencio en el único momento, la homilía, en que la comunidad se reúne específicamente para ser enseñada y formada en la fe? Quienes apoyan la posición de Roma responden que el problema subyacente es real y serio, pero que el remedio específico propuesto, alterar quién puede predicar dentro de la propia misa, no es la solución correcta, porque toca algo que la propia Carta de Roma describe como perteneciente a la propia naturaleza de la liturgia más que a su andamiaje disciplinar. Y el documento de Roma, señalan, no deja esta necesidad pastoral sin abordar. Dirige explícitamente ese camino hacia otra parte. Predicación, sí, y en abundancia, pero fuera de la propia misa. A partir de este punto, la historia puede seguirse con un calendario real en la mano y verificarse de forma independiente más que tomarse de la palabra de nadie, incluida la de este canal. En el otoño, el presidente de los obispos alemanes estará en Linz reuniéndose con teólogos y representantes europeos para continuar discutiendo estas mismas cuestiones subyacentes. En octubre, estará en Roma durante 8 días consecutivos, unido allí a todos los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo, convocados directamente por el Papa. Y los estatutos del Consejo Sinodal Alemán, entregados a Roma en marzo, y que siguen sentados sin decidir en el escritorio del dicasterio, permanecen exactamente donde se dejaron. Si la práctica en Münster ha cambiado genuinamente para cuando concluya octubre, esa será una respuesta. Si ha permanecido exactamente como está hoy, esa será otra, y cualquiera de los dos resultados nos dirá algo concreto sobre cuán seriamente se está recibiendo realmente la Carta de Junio de Roma sobre el terreno, más que simplemente en las palabras ofrecidas a un periódico diocesano. Vale la pena dar un paso atrás aquí
y situar esta historia junto al patrón más amplio que este canal ya ha documentado extensamente a través de múltiples episodios de este año. Porque la respuesta específica de Betzing no es un caso aislado de formulación diplomática. Sigue una forma reconocible que este canal ha rastreado ahora reiteradamente, desde las seguras declaraciones públicas del cardenal Roche de que Traditionis Custodes permanecerá intacto, situadas directamente junto a la duda pública igualmente segura del arzobispo Cordileone sobre si Roche habla realmente por la mente del propio Papa, hasta la carta cuidadosamente redactada del obispo Eleganti, que nombra un patrón de décadas de deriva institucional, mientras se detiene antes de la confrontación abierta, hasta la carta del obispo Mutsaerts, que mide el sínodo contra sus frutos reales más que contra sus intenciones declaradas. En cada uno de estos casos, este canal ha documentado una dinámica específica y recurrente. Una posición formal, escrita y doctrinalmente fundamentada emitida por Roma, recibida no con un desafío abierto, que al menos sería inequívoco, sino con una especie de incumplimiento respetuoso y cortés, un reconocimiento de la autoridad de la carta combinado con una continuación silenciosa de la práctica exacta que esa carta fue escrita para terminar. La entrevista de Betzing encaja en este patrón casi a la perfección y merece examinarse con el mismo cuidado que este canal ha aplicado a todos los demás ejemplos de él. No disputa la autoridad de Roma para emitir el fallo. No argumenta que el dicasterio para el culto divino careciera de competencia para responder a la petición de los obispos alemanes. Afirma explícitamente que respeta la respuesta. Y sin embargo, el efecto concreto y práctico de sus propias palabras, pronunciadas como el obispo diocesano, con autoridad directa sobre la propia Münster, es que nada cambia allí. La tradición que ha crecido, su propia frase para la práctica exacta que la Carta de Roma nombra y excluye, recibe su gratitud personal más que su corrección. Esto vale la pena detenerse a considerarlo específicamente porque la propia Carta de Roma, examinada con cuidado en la parte 1, anticipó casi exactamente este tipo de respuesta e intentó cerrarla de antemano. Recordemos el cuarto de los 4 puntos, el que este canal señaló que casi ningún medio de comunicación reportó realmente. Roma excluyó explícitamente la posibilidad de introducir algo funcionalmente equivalente a una homilía bajo un nombre distinto: reflexión, compartir, testimonio, cualquier etiqueta que se le pudiera aplicar. Esa cláusula específica existe precisamente porque los propios redactores de Roma evidentemente anticiparon que una prohibición plana de la palabra homilía podría simplemente producir una solución semántica más que un cambio real en la práctica. Lo que la propia entrevista de Betzing sugiere, aunque él nunca lo afirma tan directamente, es que la solución puede ni siquiera requerir un cambio de vocabulario en absoluto, puede simplemente requerir la continuación de la práctica, descrita después no como desafío sino como tradición, recibida con gratitud más que con corrección, por el único obispo con jurisdicción directa para hacer cumplir realmente el propio fallo de Roma dentro de su propia diócesis. Hay también una observación estructural que vale la pena hacer aquí, una que este canal ya ha aplicado en la cobertura anterior de las disputas estadounidenses sobre la misa tradicional en Pittsburgh y San Angelo. La autoridad disciplinar de Roma, por muy clara y contundentemente articulada en una carta como esta, depende en última instancia para su efecto práctico de la voluntad de los obispos diocesanos individuales de implementarla realmente sobre el terreno. Una carta de un dicasterio romano, por muy teológicamente precisa y por muy cuidadosamente razonada que sea, no se hace cumplir a sí misma. Requiere que un obispo, en su propia diócesis, elija aplicarla. Lo que esta historia demuestra,
junto a los casos litúrgicos estadounidenses que este canal ya ha documentado extensamente, es que este punto específico de dependencia, la brecha entre lo que Roma escribe y lo que un obispo individual elige hacer al respecto en la práctica, actualmente corre en ambas direcciones de forma simultánea a través de la Iglesia Universal. En Pittsburgh, esa brecha se usó para cerrar un permiso que el propio documento de Roma, Traditionis Custodes, permitía técnicamente que expirara. En San Angelo, esa misma brecha estructural se usó para abrir una nueva misa que el documento de Roma no exigía, pero tampoco prohibía. Y ahora en Münster, esa idéntica brecha estructural parece estar funcionando para preservar una práctica que Roma ha prohibido explícita y directamente. Esto no es, por sí solo, evidencia de ninguna resistencia coordinada o desafío organizado. Nada en las propias palabras de Batzing sugiere una confrontación deliberada con la autoridad romana, y sería injusto caracterizar su entrevista de esa manera. Lo que sí sugiere, cuando se sitúa con honestidad junto a todos los demás ejemplos que este canal ha documentado este año, es algo considerablemente más estructural y, a su manera, más trascendental de lo que cualquier acto individual de desafío podría ser. Que el gobierno práctico de la Iglesia Católica Universal depende actualmente, en un grado que muchos católicos ordinarios pueden no apreciar por completo, de la discreción individual y altamente variable de los obispos diocesanos que aplican los propios fallos de Roma con grados de cumplimiento real radicalmente distintos, ya sea que la cuestión específica en juego concierna a quién puede predicar en el ambón en Münster, a quién puede celebrar el misal de 1962 en Pittsburgh, o a quién puede asistir a una misa celebrada por un sacerdote de la fraternidad en Fort Worth. La frase de cierre de Batzing en esa entrevista, "Las cuestiones no están cerradas", merece leerse bajo esa misma luz. No está describiendo una sola disputa sin resolver sobre la predicación laica de forma aislada. Está describiendo todo un conjunto de preguntas: el papel de las mujeres, la moral sexual, el celibato, la participación laica en el gobierno de la Iglesia, que el camino sinodal alemán planteó juntas como un conjunto conectado, y que permanecen, en sus propias palabras explícitas, todavía activamente en discusión, independientemente de lo que cualquier dicasterio romano individual haya fallado sobre cualquier pieza individual de ese conjunto más amplio. Los estatutos del Consejo Sinodal Alemán, entregados a Roma el mismo día que la petición de predicación y que siguen sentados sin decidir meses después, son la evidencia más clara de que esta negociación más amplia y más trascendental no ha concluido realmente, cualquiera que haya sido el resultado de este fallo específico y más estrecho sobre la predicación. Lo que octubre revelará realmente, cuando los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo se reúnan en Roma durante 8 días consecutivos con el propio Papa, no es simplemente si Batzing cambia personalmente su propia posición declarada, es si Roma, habiendo emitido una carta tan teológicamente precisa y tan cuidadosamente razonada sobre un punto estrecho pero doctrinalmente significativo, posee la voluntad institucional y los mecanismos prácticos para asegurar que esa carta gobierne realmente la práctica en la diócesis del mismo hombre que la recibió, presidente de toda la Conferencia Episcopal Nacional, que actualmente sirve como ordinario de la diócesis católica más grande del país que produjo esta petición exacta en primer lugar. Si la práctica de Münster ha cambiado genuinamente para entonces, esa será una respuesta real y verificable. Si no lo ha hecho, esa también será una respuesta, y posiblemente la más trascendental, porque le dirá a todos los demás obispos diocesanos que observan este caso específico
Exactamente cuánto peso práctico carga realmente una carta de un dicasterio romano cuando el obispo que la recibe simplemente elige, cortésmente y sin confrontación abierta, continuar como antes. ¿Qué opinas tú? Deja un comentario abajo. Amén. Que Dios te bendiga.